un pesebre y una cruz. Mientras los seres humanos se empeñaban en construir y difundir la imagen de un Dios inaccesible, inalcanzable, Dios se revelaba en un pesebre y en una cruz, como espacios preferenciales de la manifestación de su naturaleza, de su amor, de su compasión y de su intención de relacionarse con un ser humano de otra manera. ¿Qué clase de Dios es este que se revela en el anonimato, en la oscuridad, en la lobreguez, en la pobreza de un pesebre y que está dispuesto a llegar al patíbulo de la cruz, a la ignominia, a la afrenta, a la humillación de la cruz? ¿Qué clase de Dios es este? Precisamente el Dios que ha decidido revelarse al ser humano, no desde lo inalcanzable y lo inaccesible, desde una gloria a la que nadie puede llegar, sino que ha decidido bajar de esa gloria, llegar hasta lo más crudo de nuestra realidad, hasta lo más ordinario de nuestra realidad, para mostrarnos que desde allí su amor, su gracia, su fuerza, el ímpetu de su espíritu eran capaces de crear caminos y posibilidades nuevas. La iglesia cristiana, la fe cristiana, hoy conmemora, hoy recoge sus pensamientos, su corazón y reafirma su fe al mirar a esa cruz. Porque mientras el ser humano pretendía violentar, acallar, mentir, confabular y planificar urdir toda aquella trama de odio, de destrucción, de aniquilación del proyecto de Jesús de Nazaret llamado el reino de Dios, precisamente desde esa cruz Jesús derrotó todos esos proyectos de muerte y afirmó el valor permanente, inquebrantable, que no está sujeto a derrota, del amor que lo entrega todo, para recordarnos y decirnos que el punto más alto de la existencia humana está únicamente en el amor, en la entrega, en ese acto que nos lleva a nosotros y a nosotras a ser de los demás y de las demás. Hoy unámonos, únase a nosotros y a nosotras para celebrar el valor, para celebrar la luz, para celebrar los caminos nuevos que se abren desde la cruz. Venga con nosotros y miremos quién es este Dios que se revela inicialmente en el pesebre y en el punto culminante en una cruz. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer. Su nombre es Jesús, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor. En él puedo yo confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca termina su amor.
Dios les bendiga, queridos hermanos. Les invito a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios les bendiga. Les invito a orar conmigo en estos momentos. Hoy recordamos tu sacrificio de entrega en la cruz, tu amor derramado en ese misterio de iniquidad nos deja sin palabras. Nos amaste, Señor, hasta el final, hasta el extremo en que se puede amar, que es dar la vida por el otro. Y desde el amor volvemos a nacer. La cruz es agonía, lucha y también es afirmación de la vida. Tu sufrimiento, Señor, se transformó en donación, salvación y vida abundante para toda la humanidad. La cruz representa la victoria sobre el pecado y la muerte. Gracias por enseñarnos cómo de la noche profunda de la cruz y de la prueba amanece una nueva mañana de resurrección en nuestra alma. Intercedemos por los crucificados del mundo, tantos rostros de niños y sus familias atrapadas en las redes de la pobreza, la orfandad y la violencia. Te suplicamos por tantas víctimas de la marginación y el prejuicio. Te pedimos por los enfermos, refugiados y todos los desamparados del mundo. Ayúdanos a enfrentar los desafíos y las luchas contra todo lo que nace de la injusticia. Danos la sabiduría y voluntad para vivir una vida más generosa y solidaria,
que refleje el ejemplo de tu amor. Gracias, porque desde la cruz tú nos llamas hoy, nos miras e interpelas, porque seguir tus pasos es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. En esta hora de vulnerabilidad, muerte e incertidumbre en que vivimos, afirmamos desde la cruz nuestra fe en el poder de tu gracia y de tu bondad que es infinita. Amén. En el monte Calvario estaba la cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron en la cruz. Jesús pidió perdón por el pueblo enfurecido que se había burlado de él. Jesús tenía un corazón muy grande, como por ejemplo cuando yo cometo un error, mi mamá y mi papá me perdonan siempre porque ellos tienen mucho amor para mí. Como Jesús perdonó con todo ese amor, también debemos tomar ese ejemplo y perdonar a aquel que nos hace mal y así seremos más felices. Bye, Dios los bendiga. Bye. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hola, mi nombre es Reina Cardona Molina y hoy compartiré mi reflexión de la palabra de Jesús en la cruz que se encuentra en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos somos diferentes, a la misma vez todos somos iguales. Dios nos acepta como somos, no importa la raza, el género, nuestra condición económica, cómo nos vestimos o cómo nos peinamos. Cuando Jesús estaba en la cruz, trató al ladrón como si fuera su propia familia. Todos cometemos errores en la vida y Jesús nos brinda la oportunidad de aprender cuando nos caemos. El diálogo de Jesús con el ladrón es una forma de decir que el paraíso no solo está allá arriba, sino está aquí en la tierra cuando aceptamos a los demás sin condiciones. Gracias. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su madre acción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condena.
cruz me dará. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Muy buenos días, mis hermanos, es un gozo volverles a ver a través de esta pantalla. Mi nombre es Nixa Fontanes y el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y los versículos 26 y 27. Y leen así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra de Jesús desde la cruz es una palabra que tiene que ver con su humanidad. Es un reflejo de ese Jesús el cual desde el Gólgota estaba siendo retado. ¿Y retado por qué? Porque tendría que dejar todo aquello que lo ataba a su humanidad. Fue un momento de dolor y de desprendimiento, de separarse de quien vino a ocupar el papel de madre biológica. Fue un momento de desapego, y todos sabemos que separarnos de algo o de alguien nos provoca mucho dolor. Es ese sentido de pérdida de alguien a quien se ama. Es no poder vernos en el día a día. Es no poder acercarte a tu familia y todas esas situaciones que nos han cambiado la vida. Sin duda alguna, Jesús tuvo una madre ejemplar, muy admirada, la cual fue escogida entre todas las mujeres y que llevaría el peso en sus espaldas de ser la madre de nuestro Redentor. María estuvo allí por una sola razón: porque amaba a su hijo. De cierta manera, la cruz de Jesús fue su cruz también.
a pesar de esa oscuridad, en esa hora de la agonía, de las burlas, la preocupación de Jesús era por sus seres queridos. Y en ese momento de agonía Jesús le dice a María: mujer, he ahí tu hijo. Fue un momento crucial, un momento hermoso, saber que nuestro Redentor no la abandonó, sino que la dejó segura. Y casi al final de ese evento del Gólgota, le dio la oportunidad a su discípulo Juan para que acompañara a su madre, diciéndole: hijo, he ahí tu madre. Realmente nuestro Redentor, nuestro Señor, es un Dios de provisión, un Dios capaz de no dejar sin nada a aquellos que confiamos en Él. Sea cual sea la pérdida que hayas experimentado, ya sea emocional, física, espiritual, el Señor te recoge hoy en sus brazos y te dice: no temas, hermano, porque de la misma manera que yo dejé a mi madre provista, yo te dejo a mi Hijo Jesús para que esté contigo todos los días de tu vida. Yo no te dejaré ni te desampararé, aún en tu enfermedad, aún en tu pérdida, aún en tu situación. Mis hermanos, no hay nada terrenal que nos pueda robar esa paz. Lo sabemos nosotros, ¿verdad? Que Él solo puede dar esa paz. Ni siquiera este virus que nos ha detenido durante todo un año. Y sabes que el apego es la raíz del sufrimiento. Y te pregunto, ¿a qué te apegas hoy? ¿Cuáles serían aquellas cosas de las cuales tú te pudieras desprender hoy? Aquellas cosas que pudieran causarte dolor y sufrimiento. El Señor te hace una invitación hoy a que disfrutes de su paz, de que Él tiene provisión para ti. Acércate a Él, a que le des también la oportunidad de que Él sea tu guía y tu provisión. Dios te bendiga grandemente y recibe bendiciones de lo alto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bendiga. Voy a compartirles algunas reflexiones sobre Jesús y el sentido del abandono. En Marcos, capítulo 15, versos 31 al 37. El abandono que siente Jesús no es un asunto metafísico ni filosófico. No es la mera dejadez y cansancio sobre las cosas y el tiempo. El abandono en este capítulo y en esta experiencia de Jesús tiene condiciones y circunstancias muy específicas que lo propician. El grito de Jesús por el abandono y el desamparo viene como resultado del cinismo y de la burla que otros hacen sobre su trabajo, la negación precisamente que hacen de su vocación y su sentido de esperanza por la vida. El abandono que denuncia Jesús, entonces, es consecuencia de una sociedad que niega los deseos de alguien por condiciones, modos de ser, relaciones diferentes, más plenas y más plurales. Pero el abandono es también lo que sienten aquellos y aquellas que día a día y que a pesar de las burlas procuran redimir la vida por medio de acciones solidarias. Aquellos y aquellas que precisamente creen, buscan y siguen la paz en gestos concretos y cotidianos. Por tanto, el abandono se arraiga en nuestro cuerpo social cada vez que tildamos de ingenuos e ingenuas a quienes optan por formas más amplias del amor. El abandono es la idiosincrasia de quienes ridiculizan a otros y a otras que con frecuencia ceden sus espacios y privilegios cumpliendo con la vocación del Bautista, que solo sabía abrir camino al que viene, porque sabe precisamente que el que viene siempre merece nuestra honra. El abandono sucede cada vez que nos negamos la vida en el amor para sustituirla por la acumulación viciosa de bienes,
seguridad, privilegios y poder, como si estos fuesen la medida de la virtud humana. En fin, hermanos y hermanas, el grito del abandono acontece como el desenlace de cerrarnos a la posibilidad de la presencia de Dios en la carne y hueso de todas las personas que nos encontramos en el camino, creyendo que en cada uno y una habita el Dios de la vida, que siempre prepara morada, un lugar para estar en el corazón. De esta forma, lo contrario al abandono es optar porque las injusticias no ocupen un lugar permanente en nuestro corazón, de manera que el odio no oscurezca nuestros caminos y oportunidades. Que el Señor les bendiga. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengo sed. Dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron en una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo, todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. El agua, sustancia compuesta de dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. Después del oxígeno, es la sustancia más abundante en el planeta Tierra. Sería imposible imaginar una vida sin ella. Es el líquido que puede sostener la vida. En muchas ocasiones fue brújula para encontrar tierra donde asentarse. En otras, fue ruta de colonización. El agua ha estado mucho antes de nuestra existencia y ha permitido el desarrollo de múltiples especies que coexisten en este planeta. Hoy es agua que purifica y elimina virus y bacterias, y es fuerza para producir comodidades en este siglo. Así que Jesús, en su cruz, no estaba pidiendo un líquido cualquiera, y más allá de satisfacer una necesidad física, que era muy necesaria, creo que el Jesús crucificado hoy nos invita a otra mirada. A pesar de todos los beneficios que podemos obtener del agua, es uno de los recursos que más contaminado está y que peor manejamos. Entonces regresemos a la cruz y hablemos por un momento metafóricamente. Y es que no puedo reflexionar este momento en la cruz desde otro punto, porque mi realidad amerita esta introspección. Jesús, como intercesor, como enlace entre el Padre y nosotros, y cuando digo nosotros, incluyo lo que no tiene vida, desde la cruz, está proclamando calmar su sed de agua limpia, de agua abundante para todos y de agua bien manejada. Y es que Dios fue muy bondadoso
y nos regaló agua para todos. Pero la realidad es que muchos grupos de personas alrededor del mundo carecen de acceso al agua o tienen acceso a aguas muy contaminadas, mientras que en muchas otras partes del mundo malgastamos el recurso imaginando que es infinito. Y es aquí, en este punto, donde el agua se convierte en vinagre. Jesús clama hoy por el agua que es fuerza continua, que es reflejo de lo permanente y lo que se transforma. Las moléculas de agua tienen la capacidad de retar la gravedad con tal de mantenerse unidas. Así que Jesús en su cruz está pidiendo agua, con una sed profunda de justicia, equidad e igualdad. Y nos invita a retar la gravedad, a unirnos para no permitir que el agua se convierta en vinagre. Todo está cumplido. Y luego de clamar porque tuvo sed y que le fuera colocada sobre sus labios una esponja empapada de vinagre, Jesús pronunció las palabras: consumado es. Todo había sido cumplido. Habían transcurrido muchas horas de sufrimiento y el maestro repasaba su trayectoria de vida. Avecinada su muerte, vio que se completaba su misión en la tierra desde que Dios irrumpiera en el mundo de su creación a través de él. Todo se había cumplido. Había llegado su tiempo luego de dejar la semilla del amor plantada entre los seres humanos sin otra condición que la entrega plena de unos hacia otros. Y en esa historia cuyo término se consumaba en la cruz, Jesús dejaba una estela de sabiduría para la humanidad. Todo se había cumplido. Había recibido el regalo de la visita de los sabios de Oriente, con lo cual se proclamaba lo universal de su misión, y había sacado a los mercaderes del templo sagrado donde se debía adorar a Dios. Y hubo de bendecir y enaltecer a los pobres en el Sermón de la Montaña, indicando con ello la ruta certera de la humanidad. Y hubo de valorar y defender a la mujer, a quienes los ciegos de espíritu, apegados a la cultura del desprecio, quisieron apedrear. Y al reconocer la humanidad de la mujer samaritana, le mostraba a ésta que había una fuente de agua mucho más rica que la del pozo, que es el manantial hacia la vida eterna. Y les enseñó a los seres que poblaban su entorno la importancia de los frutos provenientes de un modo más rico de cosechar y de vivir. Todo se había cumplido. Hubo de resignificar la mesa de los alimentos como el lugar para compartir plenamente el pan nuestro de cada día, que es la comunión plena entre los seres que habitan la tierra. Y habría de repasar tantos y tantos instantes de una vida consagrada a cambiar las prioridades de la humanidad para que la mayor prelación fuese justamente el amor a las personas más próximas a cada uno de nosotros. En fin, durante su vida entre los seres del lugar escogido por Dios para encarnarse, Jesús había logrado redefinir el significado del amor, convirtiéndolo en un llamado de entrega al prójimo, de modo que luego de la cruz, el acto de amar no sería otra cosa que la de morir para que otro ser humano pudiera vivir. Y en ese momento dijo: todo está cumplido, y luego inclinó su cabeza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracia y paz a todos. Me corresponde a mí recordar la última palabra de Cristo en la cruz del Calvario. Para ello les invito
a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 23, comenzando en el verso 44, que lee así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El periodo de 3 horas corría desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Lucas nos revela que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El Antiguo Testamento nos dice que el velo del templo dividía el templo en 2 partes: el lugar santo que ocupaba el pueblo y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y las tablas de la ley. Era donde precisamente estaba la presencia de Dios. Ahí solo entraban los sacerdotes. La muerte de Cristo abrió el acceso directo a la presencia de Dios. En el verso 46, Lucas nos dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ese espíritu había salido del Padre al Hijo con una encomienda que cumplió Cristo hasta el final. Y Lucas nos dice que el centurión, al ver todas estas cosas, dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo, ratificando las palabras que anteriormente había dicho Pilatos sobre Cristo, que no había encontrado falta alguna en él. La multitud se volvía golpeándose el pecho con las manos en señal de dolor por lo que había ocurrido allí en el Gólgota. Y yo recuerdo ese himno precioso que dice: en el monte Calvario había una cruz, y donde el coro nos dice: y yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios por siempre. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó.
toma el amor. La cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Ya ven ustedes cuál es el Dios que se revela en aquella cruz. Mientras toda la gente que estaban allí siendo testigos de aquel evento, lo único que eran capaces de ver era a un torturado, aniquilado, aplastado, mientras el sistema que veía en Jesús una amenaza, ese sistema encabezado por las autoridades del templo y las autoridades romanas, veían que habían eliminado, que habían desacreditado, que habían fulminado no solamente a Jesús, sino todo lo que Jesús representaba. No se daban cuenta ellos y ellas que realmente desde aquella cruz estaba brotando una fuerza renovada, una fuerza inquebrantable de vida. Porque el punto más alto de la existencia humana se encuentra únicamente en el amor. Por eso desde aquella cruz, si bien era cierto que el cuadro que estaba allí era ese cuadro de afrenta, de mentiras, de confabulaciones, de intrigas, de engaños y de todo lo que se montó para hacer posible llevar a Jesús al patíbulo de la cruz, el amor de Dios manifestado en Jesús revierte la cruz y de instrumento de aniquilación, de instrumento de aplastamiento, de instrumento de invisibilización, Jesús la convierte en una herramienta de amor, de reconciliación, de encuentro, de llamada a la justicia, de construcción de la verdadera paz. Cierto es que la cruz de Jesús también nos recuerda los cientos de miles y millones de seres humanos que hoy, por distintas situaciones en las que la maldad se sigue manifestando, están crucificados y crucificadas. Y por eso, hermanos y hermanas,
La cruz de Jesús, asumida como modelo de vida, nos lleva a nosotros y a nosotras a asumir nuestra cruz, y parte de esa cruz es acompañar a aquellos y aquellas que están crucificados, y que nuestras vidas sean instrumentos para que las vidas de ellos y de ellas ya no sean más un calvario, sino que sean lo que Dios pretendió lograr en esta cruz, que es que la vida sea plena y la vida sea abundante, la vida sea digna para todos y para todas. Esa es parte fundamental de la fuerza de la cruz. Gracias a todos los hermanos y hermanas que participaron de este programa, a ustedes por haber estado conectados junto a nosotros y nosotras en este espacio. Esperamos que esto sirva de llamado y de reclamo para que usted sienta la necesidad de asumir la vida viviéndola por otro camino, por el camino de Jesús. Oramos. Buen Dios, gracias. Gracias por el mensaje de la cruz. Y gracias, sobre todo gracias, por ofrecernos caminos, posibilidades y proyectos nuevos partiendo de esa cruz. Y más aún, gracias, porque aquello que hiciste en aquella cruz dejó claramente demostrado que al tú desmantelar y desenmascarar el mal en todas sus manifestaciones, gritaste a viva voz que jamás la muerte habrá de tener la última palabra, sino que la última palabra la tiene la vida, la última palabra la tiene el amor. Gracias por Jesús. Amén. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Solo en la cruz hay un manantial de agua de vida cual puro cristal, Jesús en ella pagó mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria.